Presentamos Ópera Magna, la última novela del escritor valenciano Vicente Marco, 29 Premio Jaén de Novela, que ha sido publicado por la editorial Almuzara. Vicente, bienvenido, enhorabuena. Gracias, es un placer estar aquí un año más contigo. Presenta a Diego, presenta a Mando y presenta a Aina. Bueno, son los tres personajes de la novela que al final no deja de ser un triángulo de amor, celos, odio. Diego Leonarte es el típico personaje que se mete en casa de uno porque es como un vampiro de energía y que le va robando horas de la vida. Y en este caso parte de un hecho real, que es que fui a Segovia a recoger un premio y ahí me encontré a Diego Leonarte, que no se llama así, pero que era el segundo, el accessit del premio, y a partir de ahí empecé a elucubrar la historia porque tenía un comportamiento relativamente... O sea, que os fuisteis de tapas como empieza la novela. No tanto, pero bueno, sí llegamos a ir a cenar, así empieza, y después él también se quería venir conmigo, regresar a Madrid, y a partir de ahí ya empecé a lucubrar lo que sería la novela, dándole unos tintes en ocasiones de género negro. Y la historia y la literatura por detrás, y el mundo de la literatura por detrás. Sí, porque es un mundo que conozco muy bien, además se dio la circunstancia de que el azar puso los premios ahí en ese momento como telón de fondo de la historia que me estaba saltando, y lo que intenté en todo momento fue que la novela mantuviera el tono narrativo que yo, con la que me había venido, ¿no? Que era un tono impactante, casi repleto de sentencias, y como fui pergeñando la trama desde Valencia hasta Segovia y prácticamente la tenía ya concluida, pensé que lo mejor era, como era una trama muy potente, presentarla sin ningún tipo de aderezo, sin ninguna descripción adicional, sin nada que fuera lo estrictamente necesario, salvo la historia en sí. Sí, eso es muy interesante a la hora de leer la novela, esos pequeños párrafos que tienes, donde está el sujeto y el verbo, incluso a veces ni predicado, hay una palabra, frases muy cortas y ni una subordinada. No hay subordinadas, de hecho son o sentencias o hay frases que solo tienen una palabra, pero creo que es suficiente. Yo soy un defensor del minimalismo en la literatura también, es decir, lo que puedes decir con 3 palabras, porque tienes que utilizar 45, ¿no? Entonces no tiene demasiado sentido. Eso es costoso a la hora de escribir, ¿no? Es un proceso que puede parecer que la concisión o la sencillez es más fácil, ¿no? Pero es un proceso muy costoso, porque la concisión parte de la reducción y de tener muy claro lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Una novela que Hitchcock habría adaptado con fervor, reza la portada del libro. Bueno, eso dice la editorial. Es un eslogan comercial, sin duda, pero bueno, puede ser una historia. A mí me gusta mucho Roald Dahl, por ejemplo, y muchas de las historias que Hitchcock adaptó al cine, pues eran historias que venían de relatos de Dahl, ¿no? Entonces, bueno, es una de las fuentes, por lo tanto existe esa vinculación. Hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de la estructura, hemos hablado de los personajes. ¿Fue complicado llegar a buen puerto con Ópera Magna? No, porque de hecho la novela en un mes y medio la tenía escrita, después ya... Yo escribo muy rápido, entonces lo que es el proceso creativo, vamos, en mes y medio lo tenía hecho, principalmente también porque la tenía toda en la cabeza, en ese proceso previo que fue del viaje de Valencia a Segovia. Después ya el proceso de revisión tardó un poco más, pero digamos que en compendio el total de la novela, pues me costó unos 6 meses escribirla, o sea que tampoco es que era como que brota así de repente y no fue una labor ahí de mucho tiempo tampoco. Novelista, cuentista, aquí nos has traído... Cuentista en todos los aspectos. En todos los aspectos, pero nos has traído aquí un libro viejo conocido de la Feria del Libro, Los que llegan por la noche. Sí, es un clásico. Sí, es un clásico ya, porque ya lleva muchísimos años y bueno, ahora la editorial Versos y Trazos ha tomado un nuevo rumbo y la verdad es que este libro, curiosamente, se está vendiendo muy bien, también para niños niños que ya no son tan niños, de 13, 14, 15 años, probablemente también por lo que decías tú de la economía del lenguaje, ¿no? Porque son historias muy concisas y que a un lector incipiente pues le pueden llamar bastante la atención para comenzar a una lectura ya más, digamos, más de adulto, ¿no? Podría ser un libro perfectamente que estuviera en la transición entre lo que es literatura infantil o fantasía puramente
y ya un tipo de literatura que puede gustar más al género juvenil y al adulto también. Vicente, en estos 2, 3 últimos años, el teatro ha llamado a tu puerta y además con éxito, ¿no? Ya has cosechado una serie de premios, el Premio Nacional de Teatro de Castellana Escena, has estrenado al Teatro Olimpia y has sido finalista en el Lope de Vega. Sí, 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 bueno, Accésit en el Lope de Vega, que está muy bien porque es el premio Los de guión grandes. por... Sí, ahí estaba Casona, estaba Abuelo Vallejo, Cierto. estaba Fernando Fernán Gómez, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda es un placer ahí, ¿no? Entrar en esa lista de nominados, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho escribir teatro, curiosamente también, como si toda mi vida un poco girara en torno a los premios, fue a raíz del premio Unamuno, cuando me concedieron el premio Unamuno, que entonces el presidente del jurado era Víctor García La Concha, entonces Sí, sí, director de la Real Academia de la Lengua, que él fue también uno de los primeros que me sugirió, bueno, el primero que me sugirió que yo debería escribir teatro. Yo había hecho algo, pero no lo había hecho, digamos, de manera seria, y él insistió ahí en la cena que yo debía escribir teatro por la manera en que manejaba los diálogos. Bueno, la verdad, antes escribía más cuentos, porque el proceso de novela es un proceso creativo, descanso antes de la revisión, y en los descansos escribía cuentos. Ahora en los descansos escribo piezas de teatro, bien cortas, que se están representando en la calle Cádiz 59, ahí en microteatros, piezas de 15 minutos, o ahora próximamente voy a hacer una obra con Lola Moltó, Victoria Salvador y Manolo Maestro, que se llama Los Guanchu Guanchu, que son amigos y bueno, pues gente muy profesional y con muchos... ¿Qué te permite el teatro que no te permite la narrativa? El teatro me gusta mucho escribir teatro, porque lo que más me gusta es escribir diálogos. Entonces, crear historias a partir de lo que es el diálogo, lo que es, me parece muy, muy interesante. Y después, siempre el teatro me permite jugar más con la comedia. Me gusta mucho trabajar la comedia en el teatro, es interesantísimo, porque yo el humor es algo que llevo dentro siempre, me parece que es la mayor cualidad del género humano, el humor. Y ya por último, tu tarea docente, tus talleres de escritura. Sí, esto también está yendo bien, también me lo paso muy bien, porque siempre casi es recíproco, ¿eh? Uno está explicando a la gente, pero al mismo tiempo también recibe las enseñanzas de la gente, porque todo el mundo sabe siempre algo que tú no sabes, ¿no? Esto siempre pasa. Estoy dando talleres de novela, también de guión teatral, y bueno, curiosamente también estaba dando uno que era se llamaba Relatos y Premios, y muchos de los escritores que han venido a ese taller después han sido premiados, ¿no? Con lo cual, Bueno, me siento marketing, orgulloso por eso. Un buen marketing. Sí, sí, pero es que ha habido muchos, ¿no? Entonces está muy bien, muy bien. Vicente, un placer hablar contigo. Nos quedamos con Ópera Magna, 29 Premio Jaén de Novela publicado por Almuzara, y nos quedamos con Diego, con Mando, con Aina y con ese viaje de Valencia a Segovia que dio fruto a esta novela. Un placer. Muy bien, muchas gracias.